En este pequeño vídeo vamos a procurar dar respuesta a qué es la ciencia económica, es decir, cómo se define y cuál es su objeto de estudio. La economía es una ciencia social. Esto quiere decir que usa el método científico para conocer la realidad que estudia, si bien es un método diferente al método que se usa en ciencias básicas como la física o la química, ya que estudia una realidad menos estable. Digamos que si, por ejemplo, estudiáramos la ley de la gravitación universal, esta describe un fenómeno que es esencialmente el mismo, reiteradamente, igual que cuando lo describió Newton que hoy en día. Y este fenómeno no está sujeto a efectos de ideologías, culturales o históricos. Igual podríamos decir de las reacciones químicas. Ante determinadas circunstancias de presión, temperatura, humedad, etc., la reacción que se va a producir siempre será la misma. Esto no sucede así en las ciencias sociales. La economía estudia las relaciones humanas que están sujetas a evolución en función de contextos históricos y culturales. Y cuando se dice que estudia las relaciones humanas, no solo se refiere a las interpersonales, también a las que se generan a través de instituciones que los humanos creamos, como son las determinadas por los gobiernos, las empresas, los sindicatos. Aquí ya vemos que el objeto de estudio de la economía, si bien es las relaciones o los comportamientos, no es igual que el de, por ejemplo, la psicología. Si bien es cierto que todas las ciencias sociales tienen zonas limítrofes de cierta coincidencia, lo cual es lógico. La economía se focaliza en el estudio y análisis de la toma de decisiones que tienen que ver con los procesos de producción, distribución y consumo, con todo lo que cada uno de ellos implica. Un elemento esencial en el análisis económico es el papel de los recursos existentes, que por definición se dice que son escasos. Por ejemplo, no tenemos materias primas infinitas, ni maquinaria con la que producir sin límite de unidades, ni todo el personal que se nos antoje, ni un espacio, tecnología, incluso tiempo sin agotar. Es decir, tenemos lo que tenemos y estudiamos qué se puede conseguir, producir, distribuir y consumir con esas circunstancias. Y esos recursos de los que disponemos se pueden emplear en un fin o en otro. Es decir, si decidimos dedicar nuestro tiempo a trabajar, no lo estamos dedicando a estudiar o a una actividad de ocio. Si decidimos invertir dinero en una máquina, no lo hacemos en contratar más horas de personal. O si invertimos nuestro dinero en un negocio, no lo hacemos en ahorrar o en invertirlo en unos bonos del Estado, por ejemplo. Es decir, todas nuestras decisiones implican una elección. Y esa elección puede valorarse en términos de oportunidad, de costes de oportunidad, que se explicará en otro pequeño vídeo posteriormente. Tenemos, por tanto, una serie de bienes escasos en el sentido que hemos mencionado antes y que pueden tener usos alternativos. Y esos recursos, en la forma de bienes o servicios, se van a producir según decisiones humanas, en función de las relaciones de oferta y demanda, que podrán depender de las necesidades, gustos, preferencias, de decisiones centralizadas o incluso de las propias relaciones entre los bienes, como pasa, por ejemplo, con los bienes llamados sustitutivos, los que elegimos en función esencialmente de su precio, o el caso de los complementarios, aquellos que consumimos juntos, o también aquellos bienes que consumimos más cuando tenemos más renta, a los que llamamos bienes normales, o al contrario, aquellos que consumimos más cuando nuestra renta es menor, pero que lo hacemos en menor proporción o en ninguna cuando nuestra renta crece. Muchos elementos que, como se intuyen, son de interés de la economía. Y obviamente no nos podemos dejar sin mencionar expresamente la influencia de los precios en el comportamiento de los agentes económicos. ¿Qué pasa con la oferta y la demanda cuando los precios suben o bajan? Y si hablamos de precios, lo hacemos en un sentido amplio, el precio de las cosas, pero también el precio del dinero, el tipo de interés, o el del trabajo, el salario. No soy exhaustivo, solo se trata de dar una pincelada suficiente para entender el objeto de la ciencia económica y que despierte la curiosidad por saber más. Todos estos elementos y muchos más se desarrollarán en otros vídeos de la serie que podrán ir viendo. Por último, apreciarán que no les he dado ninguna definición de economía. No ha sido un olvido. Les animo a que busquen definiciones de economía. Verán que diferentes autores se han ocupado de definir este campo del conocimiento y si afinan en la lectura, verán cómo en cada una hay matices que merecen un debate. Nos vemos en otros vídeos. Hasta pronto.